Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Habíamos asistido ya a la elección de los primeros, de los apóstoles. Recordemos que estamos en un punto muy importante del Evangelio de Lucas. Fijémonos que la elección de los apóstoles estuvo precedida de toda una noche de oración de Jesús. Lo cual ya nos está diciendo que se trata de algo muy importante. Y una vez que se hizo de día, entre esa multitud que veremos enseguida, que seguía a Jesús, Él elige a 12, a los que les llama apóstoles, es decir, enviados. Por lo tanto, fijémonos que está poniendo, podríamos decir, las bases de la Iglesia. Está poniendo las bases, la primera semilla, digamos, de donde va a salir esa gran edificio que compara Jesús, ¿no? Su iglesia como un edificio que se va construyendo. Entonces está poniendo las bases, los cimientos. Y esas bases sobre las cuales después se seguirá edificando son los 12 apóstoles. Pero al mismo tiempo veremos que aquí a continuación nos va a dar lo que podríamos decir que son las líneas fundamentales que tienen que darse en esa comunidad que es la iglesia. O sea, es como las normas básicas de convivencia, de vivencia en la Iglesia. Por lo tanto, se trata de algo sumamente importante. Es lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que San Mateo le dedica 3 capítulos. San Lucas, pues solo esto que vamos a leer, de este capítulo 6. En el Evangelio de San Mateo, él habla de 8 bienaventuranzas. Aquí veremos que solamente hay 4. Eso ya lo iremos comentando. Pero vamos a ver en este capítulo los versículos 17. Podemos leer 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, fijémonos que aquí se nos habla podríamos decirle, 3 grupos de personas que siguen a Jesús. En este momento concreto, cuando baja habiendo elegido a los 12 apóstoles. Y entonces, junto con ellos, se nos habla de una numerosa muchedumbre, de entre las cuales, es esa muchedumbre de discípulos, de entre los cuales eligió a los 12. Aquellos grupos que le seguía más o menos de una manera habitual, los más frecuentes, los más asiduos a escuchar al Señor. Y entre aquellos había escogido a los 12. Pero a esto se añade una gran multitud. Y esta gran multitud vienen no solamente de Galilea, donde están ahora, sino también de Judea, de Jerusalén, es decir, Jerusalén está en Judea, pero también de la parte de Fenicia, es decir, del litoral. Se nos habla de Tiro y de Sidón. Pensemos que la montaña esta de las bienaventuranzas, creo que ya lo dijimos el día pasado, pues es un promontorio que se adentra hacia el mar y que allí, digamos, al otro lado, el mar, digamos, no, más bien el lago, también se llama Mar de Galilea, pero es el lago de Genesaret o lago de Galilea. Pero si el lago está a un lado, al otro lado, a una distancia, estaba el mar. Pues allí pasaba un camino, una de aquellas vías comerciales que empleaban entonces no coches porque no había, pero sí los medios, los vehículos, animales sobre todo, digamos dromedarios, etcétera, ¿no? Que iban desde Damasco, o sea, la Siria, parte de Fenicia, y llegaban a Egipto. Quiere decir, un lugar transitado. Entonces se entiende que esto hacía que era más fácil que hubiera más gente por allá. Pues aquí nos encontramos con que Jesús está rodeado de una gran multitud. Pero una gran multitud, San Lucas nos ha indicado la variedad de estas personas.
Pero tienen algo en común, y esto lo remarca bastante bien aquí San Lucas. Fijémonos que la gente, toda esta gente, ¿por qué iba? ¿Por qué estaba allí ahora siguiendo a Jesús? Si lo fijamos, hay dos motivaciones, podríamos decir. Una, querían escuchar a Jesús. Le atraía la enseñanza de Jesús. Y otra, buscaban ser curados. Por lo tanto, diríamos que todos ellos son personas de buena voluntad, con conciencia, digámoslo así, de necesidad de ayuda. Ayuda o bien para salir de sus dudas, de su deseo de saber más, de su deseo de conocer a Jesús, a Dios, y también de su necesidad de ser curados y de ser aliviados. Y de hecho, el Señor los atiende a todos, a los enfermos, incluso endemoniados, pues se nos dice que los espíritus impuros, pues quedaban curados los que estaban poseídos de espíritus impuros. Y que era tal diríamos así, la cantidad de fuerza que había en Jesús para curar y la voluntad de Jesús para curar, que dice que la gente buscaba sencillamente tocarle, porque sabían que si le tocaban quedaban curados. Es decir, si recordamos el Magnificat, aquel canto de la Virgen que se reza en la iglesia y que quizás alguien de los que estamos aquí no sabemos de memoria, recordarán que la Virgen en el Magnificat hablaba de los pobres, los hambrientos, que son enriquecidos, que son acogidos, y los ricos, que son, digamos, rechazados, por decirlo de alguna forma. Pues aquí nos encontraríamos con esa multitud de personas pobres, hambrientos, en este sentido pleno, digamos, profundamente humano, que buscan con buena voluntad. Y el Señor se expansiona y precisamente a este grupo es al que les va a anunciar lo que son las reglas básicas de la vida cristiana. No olvidemos lo que Lucas nos dijo que se había propuesto al escribir el Evangelio de Lucas. No sé si se acuerdan. Recordemos que él escribe a personas que ya conocían el Evangelio, o sea, que ya conocían a Jesús, precisamente para que lo conociera más a fondo. Es decir, es una catequesis no para los que comienzan, sino para los que quieren llegar más arriba, para la perfección, para la madurez en la fe. Por lo tanto, esto no es para novatos, sino es para personas que quieren profundizar más y que por lo tanto quieren ser más coherentes en su fe. Si no hay esa actitud, yo diría que entonces el Sermón de la Montaña no lo entendemos. ¿Y qué hace entonces una persona que no quieren vivir de acuerdo con lo que nos pide el Evangelio, en este caso concreto, el Sermón de la Montaña? Pues bueno, puede salir por la tangente, es una manera de hablar, eso hay que entender lo que quiso decir, qué sé yo, evasivas. Pero yo pienso que hay que intentar ser de esos que son sinceros, que buscan de verdad conocer el Evangelio, que buscan de verdad, seguir más de cerca a Jesús, lo cual significa colaborar más eficazmente para transformar nuestra sociedad. Y entonces veremos que es de una belleza impresionante y de una profundidad y coherencia impresionante. Vamos a intentar, pedirle al Señor que nos dé buena voluntad, la que tenían aquellas personas, sin duda, al menos la mayoría, y capacidad de captar el sentido del texto. Leamos solamente de momento el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fijémonos que es un texto que no sabemos de memoria, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurado equivale a decir felices. Felices los pobres. ¿No es verdad que suena raro? Nosotros diríamos generalmente felices los pobres. No decimos más bien pobrecitos. Y Jesús dice, y es palabra de Dios, felices.
Vamos a intentar profundizar un poco qué quiso decir. Desde luego, de entrada nos dice una cosa evidente, que la mentalidad del mundo no coincide con la mentalidad de Dios. Eso es evidente. Pero el segundo paso sería preguntarnos, ¿y quién tendrá razón? ¿Qué mentalidad será la más acertada? ¿La de Dios? ¿O la del mundo, la que vemos que todo el mundo piensa? Supongo que aceptamos que la de Dios, ¿no? Que Dios es más razonable, que sabe más. Por lo tanto, vamos a tratar de intentar qué quiso decir cuando dijo bienaventurados, dichosos, felices, los pobres. Porque fijémonos qué es, porque vuestro es el reino de Dios. Por lo tanto, fijémonos una cosa, yo valoraré lo que es esa pobreza si para mí el reino de Dios es una cosa muy valiosa. Si para mí el reino de Dios es, bueno, sí, no está mal. Pero lo que a mí me entusiasma, lo que yo valoro son otras cosas. Entonces, si soy bienaventurado, soy feliz siendo pobre porque tengo aquello, pues como eso otro no me interesa tanto, pues, ¿me explico? O sea, tenemos que intentar profundizar un poco. ¿Qué significa, en primer lugar, ser pobre? Recordemos que San Mateo le añade una palabra y habla, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Pues porque se trata de que no pongamos el acento en la cuestión material. Es pobre en un sentido mucho más amplio que la simple carencia de medios económicos. Porque en lenguaje bíblico, el pobre, la palabra diríamos es anahuim. Los pobres son aquellos que no tienen su corazón puesto en ninguna riqueza humana, ni en su dinero, ni en su influencia, ni en su sabiduría, ni en sus recursos humanos, los que quiera que sean. No espera de esos medios humanos su felicidad, no espera de esos medios humanos la solución a sus problemas vitales, sino que, consciente de que no tiene lo que necesita para adquirir esos bienes plenos humanos que buscamos, lo esperamos del que sí lo tiene, el rico que tiene todo, es decir, Dios. Fíjese que es una evolución que se da en el Antiguo Testamento de la idea de pobre. Porque el pobre, digámoslo así, materialmente, el que es pobre de solemnidad, que diríamos, es aquella persona que tiene plena conciencia de que necesita que le dé para poder subsistir. Y por consiguiente acude al que tiene. Y lo espera porque es que si no se lo dan, se va a morir. Por lo tanto, fijémonos, no espera salir de su situación de ningún recurso suyo porque es que no tiene ninguno. Y por eso acude al rico. Entonces, esto hay un paso, hay una evolución lenta para pasarlo a un terreno, digamos, más amplio, para encontrar la plenitud de mi vida, para encontrar la plenitud de las necesidades vitales, no me refiero a solo materiales, para conseguir todo aquello que es lo que me hará ser plenamente hombre, plenamente mujer, plenamente feliz. A mí no me valen los medios naturales humanos. Necesito de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la mentalidad del rico piensa que con su dinero lo puede comprar todo. Y que con su dinero puede solucionarse todos sus problemas. Por consiguiente, ya no tiene puesta su confianza en Dios. Porque con su dinero, con su influencia, puede conseguir incluso comprar el cielo, pongámoslo entre comillas. ¿Me explico? Entonces, esa persona que tiene puesta su confianza en los medios humanos, en el fondo nunca será feliz.
porque en el fondo tendrá conciencia de que nunca tendrá suficiente. Por eso acumula y acumula y acumula y acumula. Entonces, ¿quién es feliz? Pues aquel que tiene puesta su confianza en Dios, que todo lo espera de Dios. Y por consiguiente usa los medios humanos que tiene, sea lo que fuere, con libertad. Porque no depende de esos medios humanos, es de Dios de quien lo espera. No sé si lo vemos. Entonces, puede darse el caso de una persona que viva miserablemente, que no tenga medios materiales y no sea ese pobre. Porque no lo espera de Dios, lo espera de los recursos que se le ocurre. Y entonces envidia, odia, mata o roba o hace lo que fuere. Es pobre materialmente, pero no es estos pobres felices, estos bienaventurados los pobres. Podríamos decir que el prototipo de este pobre lo tenemos en la parábola aquella del rico Epulón. ¿Se acuerdan, no? Creo que no hará falta leerla. Nos la encontraremos en San Lucas. El rico Epulón, fijémonos, es aquel que se siente satisfecho, banquetea y, bueno, se pasa la vida de fiesta en fiesta y no es consciente de aquel otro que tiene a su lado que está necesitado de ayuda y que podría ayudarle a salir de esa situación. En cambio, vemos en aquel pobre que no se dice que proteste, que se rebele, no, está allí. Y por esa actitud distinta vemos la reacción, lo que ocurre después. En fin, pero esto ya lo veremos, Dios mediante, cuando nos toque comentar este pasaje. Pero podemos volver otra vez a lo que dije al principio. Yo valoraré esa pobreza si valoro lo que se me da con esa pobreza, que son el reino de los cielos. Y el reino de los cielos en el fondo es Dios. Y por tanto el reino de los cielos en el fondo es el amor con mayúscula. Recordemos aquel texto de San Pablo a los Corintios cuando dice que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Pero claro está que el que vive apegado a los bienes materiales, le suena a historietas, a algo irreal. Por esto Santa Teresa decía, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eso es una pobreza. Ella sí que experimentó lo que significa el reino de los cielos ya aquí, porque no olvidemos que Cristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. En su plenitud lo tendremos después, por supuesto. Pero ya comenzamos a gozar de ese reino de Dios aquí, un pregustar, esa amistad con Dios, esa vivencia junto con Dios, esa experiencia de Dios en mi vida. Eso ya lo podemos tener si somos pobres. Si no somos pobres, no podemos tenerlo. O sea, que fijémonos que se trata, por lo tanto, de un punto esencial de la vida del cristiano. Porque la vida del cristiano, no olvidemos, es una vida de relación con Dios, de experiencia, de vivencia con Dios. Pues para yo tener esa relación con Dios, esa vivencia de Dios, necesito ser pobre. Por eso, felices los pobres. No sé si ahora lo vemos un poco más. Bueno, pues continuemos, el versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bueno, si nos fijamos, es lo mismo que lo anterior, son los pobres. Que precisamente, ¿cuántas personas hay que, precisamente a causa de su fe, de su vivencia de la vida de relación íntima con Dios, pues sufre a veces pues por el mal que hay en el mundo, por tantas circunstancias, ¿no? Pero incluso los mismos sufrimientos humanos, que pueden ser de carencias humanas, cuando se vive desde esta visión de que lo espero todo de Dios, se sabe que es transitorio. Que no me refiero a transitorio solo por el hecho de que después vendrá la eternidad, que también, por supuesto, y eso es fundamental, sino que
en medio de esa pobreza, de esas carencias, tiene una vivencia que le hace decir que vale la pena. Yo creo que todos quizás tenemos conocimiento de personas que han vivido esa experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos podemos encontrar con personas que humanamente hablando diríamos parece que carecen de todo y sin embargo son unas personas felices? ¿Y cómo es eso? Pues porque no falla la palabra de Dios, no falla, es así, es cierto. Santa Teresa decía, el que a Dios tiene, nada le falta. Y por consiguiente, ahora sufre estas carencias, pero tiene la certeza de que Dios no le falla. Y cuántas veces ocurre que en los momentos más agudos, de la manera más imprevista, ahí vemos la solución a lo que no nos parecía que no tenía salida. Es esa plena confianza que dirá Jesús en el Evangelio de San Mateo, de mirar los pájaros, mirar los lirios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, no? No siembran ni siegan, pero vuestro Padre. Entonces, vosotros valéis mucho más. Entonces, es esa confianza a la que Jesucristo nos invita, esa plena confianza, lo cual no quiere decir que nos crucemos de brazos, por supuesto. San Pablo dirá, quien no trabaja, que no coma. O sea, no entendamos mal las cosas. Tenemos que trabajar y Dios quiere que nos movamos y trabajemos, pero con la confianza de que Dios es nuestro Padre y cuida de nosotros. Esta, en el fondo, es lo que nos vienen a decir. Y otra bienaventuranza, de los versículos 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, aquí tenemos la otra bienaventuranza, que realmente no, parece que el mundo no diría sois locos. Felices cuando os persigan, felices cuando hablen mal de vosotros, porque fijémonos que se habla de los que os excomulguen, os aborrezcan, e incluso os proscriban. Pero fijémonos que es todo esto. ¿Por qué viene toda esta serie de persecuciones, este aborrecimiento, estos odios? ¿Por qué? Fijémonos que ahí está la clave. Por amor del Hijo del Hombre, es decir, a causa de nuestra fe. Tenemos aquí lo que está ocurriendo hoy en tantos países y ha ocurrido a lo largo de todos los siglos. La persecución a causa de la fe, es decir, los mártires. Fijémonos que la Iglesia reconoce de alguna forma, podríamos decir, esta bienaventuranza y los canoniza. Reconoce que son personas que han sido felices. Porque ¿cómo han podido llegar a soportar todo aquello? Porque Dios los ha sostenido, porque Dios les ha dado la gracia. ¿Y cuántos casos hay de mártires que van cantando y que van felices? No van acongojados. Fijémonos que eso no es natural, eso es sobrenatural, eso es presencia activa de Dios, es decir, es cumplimiento de esto. Evidentemente, para poder experimentar ahora esa felicidad, tenemos que comenzar por ser pobres de espíritu. Sin la pobreza es imposible experimentar la alegría y ver que realmente la persecución a causa de la fe es un motivo de alegría, porque dice que alegraos en aquel día. Es decir, no dice alegraos, bueno, entonces aguantad como podáis porque luego os alegraréis, ¿no? En aquel día, alegraos en aquel día y regocijaos. Yo recuerdo un comentario de un señor que venía de un país que entonces había una fuerte persecución religiosa
Y él decía, ¿por qué somos bienaventurados cuando somos perseguidos? Dice, porque es señal de que vamos por buen camino. Y por eso nos persiguen. Entonces, es motivo de alegrarse, ¿no? Señal de que realmente yo voy haciendo las cosas que corresponden para llegar a ser feliz plenamente. En San Mateo, como les dije, hay 8 bienaventuranzas. Aquí solamente tenemos estas 4. Pero a continuación vienen 4 imprecaciones, que son como lo contrario. Felices los pobres, desgraciados diríamos los que no lo son, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tiene también lo contrario a lo que ha dicho antes. Pero repito que se trata de persecución a causa de nuestra condición cristiana, no por otros motivos. Tendríamos muchos textos en la Biblia en el que se nos habla de esto. San Pedro, por ejemplo, lo dice, alegraos cuando seáis perseguidos, etc. Y San Pedro lo dice cuando lo había vivido. Es decir, esto no es una utopía, es una realidad. Pero que si una persona que está apegada a la buena fama, al dinero, a la comodidad, a todo esto que el mundo nos presenta como que es el camino de la felicidad, evidentemente no lo entiende, ni es capaz de experimentarlo. O sea, es muy importante que veamos que la base está en bienaventurados los pobres. Podríamos decir que todo lo demás son consecuencias de esa primera bienaventuranza. Y ahora veamos las imprecaciones, versículos 24 al 26. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Consiguiente, pensemos que estas sí que son palabras fuertes del Señor. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros los ricos! Porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Recordemos la parábola que dije antes del rico y pulón. En esta vida estuvo banqueteando, disfrutando de los bienes de mundanos, pero la vida es breve. Y luego, pues se encontró con lo que había sembrado era esto, lo que cosechó. De hecho, fijémonos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, hay toda una serie de textos, por ejemplo en Isaías, en Amós, en los que hay una serie de maldiciones. Y estos ay están en consonancia con aquellas, es decir, es esa manera de hablar. Pero tenemos un texto de Santiago que sí que nos puede ayudar a intentar entender un poco más esto. Fijémonos en Santiago, en el capítulo 5, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, observamos que aquí Santiago es fuerte, y lo mismo dice, ay de vosotros los ricos, llorad. Porque se trata, si fijamos tal como describe aquí Santiago, del rico que se ha hecho rico, es decir, de tal manera tiene su corazón apegado al dinero, que ha abusado de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, se ha hecho rico pues aprovechándose de la debilidad de los demás. Y esto lo ha hecho porque su corazón estaba apegado al dinero. Y como decíamos antes, el dinero como que no asegura la felicidad plena, pues nunca es suficiente, siempre se quiere más, y se quiere más, y se quiere más. Por esto, volviendo a Lucas,
ya habéis recibido vuestro consuelo, el que os ha dado vuestras riquezas en esta vida, que en el fondo no ha llenado el corazón, ha dejado una gran insatisfacción. Cuando habla de los hartos, se refiere a lo mismo, son los ricos, que buscan, digamos, lo único que buscan es satisfacer sus placeres. Están, digamos, limitados a vivir para sí mismos, dándose todos los gustos y todos los placeres sabidos y por haber. Entonces, estas personas se están incapacitando para poder recibir la plenitud de la felicidad, incluso ya aquí. Yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo, es mucho más feliz una persona pobre que vive aceptando su situación y dedicando su vida pues a vivir, digámoslo así, una vida humana natural, no sé cómo explicarme, que una persona que nada en la abundancia. Es mucho más feliz. Yo nunca olvidaré una experiencia mía que tuve un tiempo viviendo unos meses en un país, no diré cuál, donde pues entonces al menos había mucha pobreza. Y yo les puedo decir que allí encontré mucha más felicidad, generalmente, en esa gente sencilla que sobrevivía, que en muchos de aquí que sobreabundan de la riqueza. Y carecían de todo. Y otra experiencia que ciertamente choca es, por ejemplo, cuando uno va a un convento de clausura, que viven a fondo su fe, que vive su entrega, y uno se encuentra, por ejemplo, pienso en este momento en unas carmelitas que una vez comentaba con ella, le decía, bueno, pero también tendrán que dedicar tiempo a limpiar el polvo. Dice, no tenemos muebles. O sea, viven en una gran simplicidad de vida, pero realmente yo no he encontrado personas más felices. Solo se les ve en la cara que son felices. O sea, está demostrando que es verdad, que es la felicidad la da Dios, la da el vivir el amor en nuestras relaciones con Dios y con los hermanos, porque son dos cosas que se dan siempre. Si hay nuestra apertura de amor a Dios, se da la apertura de amor a los hermanos, porque es un mismo amor. Entonces participamos del amor que Dios tiene a todos, por lo tanto yo amo a todos. Y esa persona sí que es feliz, porque lo que nos hace feliz, no olvidemos, es el amor. Yo no me cansaré de insistir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Por lo tanto, lo que está en la raíz de nuestro ser y que nos da la plenitud de nuestro ser, por lo tanto, es el amor. El amor no sentimiento, el amor entrega, el amor vivencia de cara a decir, no vivir para mí, egoísmo, y amor es lo contrario. Por esto, feliz el que vive de cara a los demás, feliz el pobre, y hay de aquel que vive solo egoístamente pensando en sí. Y ahora a continuación nos hablará de esto mismo, pero en sentido positivo. Hasta ahora vemos estos ahí, son negativos. Pero en sentido positivo, fijémonos los versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. O sea, se dirige a aquellas personas concretas que con tanta buena voluntad y le están escuchando. Entonces, yo os digo, fijémonos que eso supone una autoridad grande. O sea, soy yo el que os digo, o sea, eso es la verdad, ¿no? A los que me escucháis, ¿qué os aconsejo? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. O sea, fijémonos que si leemos atentamente aquí, veremos que la enemistad, es decir, la manifestación externa, la manifestación del enemigo está en los pensamientos, odian, en las palabras, maldicen, y en las obras. Pero ¿qué hay que hacer con esos que así me odian, que así hablan mal de mí, que así quizás me maltratan? Yo debo amarlos, dice San Pablo, dice Jesús. Y además, una de las maneras de mostrar mi amor es orar por ellos. Porque si yo oro por ellos, yo le estoy pidiendo a Dios que los ayude.
Entonces Jesús nos dice que es eso lo que tenemos que hacer. San Pablo lo interpretará de una manera muy propia de San Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Fijémonos en la carta a los Romanos, Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podríamos decir que la frase final tenemos como la síntesis de todo lo que nos quiere decir San Pablo, como de hecho como comentario a este texto que estamos haciendo aquí. Cuando una persona nos aborrece y nosotros le respondemos, nos insulta y nosotros respondemos con otro insulto, etc., yo lo que estoy haciendo es aumentando el mal. Y Jesús nos dice que lo que tenemos que hacer es lo contrario. Y por esto San Pablo nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues vencer al mal. ¿Cómo tenemos que vencer al mal? Con el bien. No hay otro camino. Porque si a mí me odian y yo odio, y a mí me agreden y yo les agredo, pues entonces ¿qué estamos haciendo? El cristiano, ¿en qué se distingue del otro? ¿Y por qué nosotros tenemos que responder de esta manera? Porque es la manera como ha respondido Dios. A tanta maldad nuestra, a tanta maldad humana, ¿cómo se ha vengado Dios de nuestras maldades? Recuerdo que más o menos esta es la idea, pero aunque no serían las palabras, era una expresión del Papa Benedicto XVI. Decía, Dios se venga haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Así es como Dios se venga. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese camino, vencer el mal con la abundancia del bien. Por tanto, ama a vuestro enemigo. San Pablo nos dirá, si tiene hambre, dale de comer. ¿Es tu enemigo? Sí, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, etc. Porque de esta manera le estás demostrando que el bien es más fuerte que el mal. Les estás demostrando que eres libre. Y por lo tanto no te dejas acorralar por el mal. Estás mostrando una grandeza que el otro no entiende. Yo recuerdo siempre, recuerdo desde que lo escuché, un ejemplo que me pareció muy interesante. Hablaba este señor, que estaba explicando justo este texto, de una familia que llegó nueva en una barriada de personas sencillas, me parece que era un pueblecito. Entonces había casitas pequeñas con un jardín al lado, un lugar al lado donde criaban gallinas. Un patio, ¿no? Y allí tenía gallinas. Y entonces, pues, los otros vecinos que había en el pueblo, pues no acogieron bien a esta familia nueva que llegó. Había una serie de cosas que tenía esta familia que era distinta de las de los demás y no les gustaba. Entonces, pues, los padres comentaban y tenían una actitud más bien de enemistad para con esta nueva familia. Entonces, claro, los niños escuchan y, pues, a su manera siguen haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué hicieron los niños? Pues que jugando en la calle se les ocurrió tirar chinas, con un tirachinas, a las gallinas de este señor. Y bueno, uno acertó y le dio una gallina y la mató. Entonces, ¿qué hizo el padre de esta familia? El padre o la madre, no recuerdo quién, pero para el caso es igual. Cogió la gallina, averiguó quién fue el niño que tiró la piedra y se fue a la familia, a la casa de este niño. Y le dije, mira, le dice este señor, mire, yo esta gallina, su hijo jugando la ha matado, como supongo que les vendrá bien para hacer un caldo para la familia, pues les doy la gallina. Claro, la reacción de esta familia pues quedó avergonzado. Y por lo tanto le dijo al niño, oye, no tires más chinas. Fíjese cómo venció el mal con la abundancia del bien. Es un sitio, un momento, una cosa práctica. Si el otro hubiera tenido una reacción de revancha, ¿se habría solucionado el problema? No. Por lo tanto, fijémonos que incluso desde el punto de vista humano,
la manera de vencer el mal es con el bien. Pero mucho más teniendo en cuenta lo que Dios quiere, lo que es el Evangelio, lo que es la vida según Jesucristo. Y podemos continuar, que sigue en esta misma dirección lo que ahora viene. Los versículos, hemos leído hasta el 28, ¿no? O sea, del 29 al 31. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, quizás una primera lectura de estos textos puede venirnos la idea de decir, pues bueno, esto es hacer el tonto, ¿no? Pero intentemos profundizar un poco. Y veremos que en realidad no es hacer el tonto. ¿Es fácil hacer esto que está diciendo aquí que hagamos? No es fácil. Por lo tanto, el que lo hace demuestra que es más fuerte. ¿Lo vemos? Demuestra que tiene más capacidad. Demuestra, por lo tanto, que es más libre. Luego, no es hacer el tonto, es todo lo contrario. ¿Lo vemos o no? Pero quizás si leemos el texto en Mateo es más explícito. Veamos en el capítulo 5 de San Mateo, los versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, fijémonos que aquí en ese texto de Mateo nos resulta más fácil entenderlo. No sé si yo lograré explicarle. Fijémonos que Jesús cita lo que era la norma, la ley en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Fijémonos que esta ley, en realidad, en el contexto sociohistórico de entonces, era muy avanzada, porque la reacción normal es que si a mí me dan un puñetazo y me arrancan un ojo, yo le daré 2 puñetazos y le arrancaré los 2. ¿No? La reacción es ir a más. Por lo tanto, la ley ya te decía no, diente por diente, ojo por ojo, más allá no. Pero Jesús nos dice que eso tampoco, sino que la norma que nos dice es no resistir al mal. Fijémonos que aquí podríamos decir, es donde tenemos la clave. No enfrentarnos al mal, con el mal. Y luego nos pone una serie de ejemplos. Pero esto no quiere decir que lo tengamos que tomar al pie de la letra en el sentido de que si me pegan en la mejilla derecha yo pongo a la izquierda. Recordemos que a Jesús, cuando le dieron una bofetada, dijo, si he obrado mal, dime en qué. ¿Me explico? Es decir, Cristo no respondió con violencia a la violencia, pero tampoco se quedó pasivo. Hizo que el otro reflexionara y se diera cuenta. Por lo tanto, fijémonos que Jesús no reaccionó enfrentándose violentamente al que le agredía. Y esto es lo que nos está diciendo. No enfrentarse con violencia a la violencia. Podríamos decir que la clave de todo esto lo tenemos en el versículo 31. Tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser tratados por ellos. Porque ¿quién no tiene un momento de un día malo en su vida? Y está nervioso o está nerviosa y hace cosas que luego le va a saber mal. A nosotros nos gusta que nos comprendan, que nos perdonen y nos soporten, ¿no? Pues Jesucristo nos dice, haced lo mismo vosotros. Lo que vosotros en esa situación quisierais que hicieran con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pero claro, yo eso lo puedo hacer si no me dejo llevar del egoísmo, si yo amo a esa persona. Por tanto, fijaos, el amar al enemigo.
Si yo amo a esa persona que me está tratando mal, claro que me será más fácil no responder con violencia. Por lo tanto, la clave está aquí, en que formemos nuestro corazón, que veremos que más adelante nos lo va a ir diciendo, en sintonía con el de Dios, en sintonía con el de Cristo. No olvidemos que somos hijos de Dios por el bautismo. Hemos quedado incorporados en Cristo. Y San Juan nos dirá, el que es de Cristo Jesús debe andar como él anduvo. Entonces, eso es esencial en la vida de un cristiano. Y yo creo que es importante que lo veamos. No es algo quizá que es bonito, que está muy bien que lo hagamos. No, no, es que estamos hablando de los signos de identidad del cristiano. Porque son los signos de identidad de Dios. Entonces, por esto les decía al principio que las bienaventuranzas, que el Sermón de la Montaña, es las líneas básicas de la vida cristiana. Luego podrán venir otras cosas, pero si no hay en las disposiciones íntimas básicas de nuestra vida esa actitud, todo lo demás nos sonará, iremos haciendo del Evangelio lo que hace un sastre con la ropa, ¿no? Va cortando a la medida lo que me queda bien y el resto no lo necesito. Con el Evangelio no podemos hacer eso. Hemos de aceptarlo totalmente íntegro. Y somos nosotros que nos hemos de acomodar a él. Pero es bueno que veamos que la medida que yo me esfuerzo, con la ayuda de Dios, por supuesto, y por consiguiente pidiéndole a Dios que me ayude para ello, es decir, la oración es muy importante, pero saber que en la medida que yo me voy esforzando por vivir esto que me dice el Evangelio, lo voy a conseguir. Es decir, es importante que me dé cuenta que no se trata de una utopía inalcanzable. No, es alcanzable. Pero es alcanzable porque Él nos lo hace posible. Recordemos la vid y los sarmientos. Sin mí no podéis hacer nada, dijo. Pero con Él puedo. San Pablo decía, con todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces pienso que es muy importante que psicológicamente reconozcamos que eso no es algo inalcanzable. Que eso es asequible y deseable. Las dos cosas. Deseable para nuestro bien personal y para el bien de la sociedad. ¿Cómo es que el Evangelio transformó la sociedad de Europa? Y hemos tenido una Europa de raíces cristianas. Pues porque hubo cristianos que aceptaron estas normas. Hubo cristianos que aceptaron estos principios evangélicos y lo vivieron. Y entonces esto va echando raíces. Ha llegado un momento en que parece que no hemos sabido transmitir esas raíces, estos principios. Bueno, pues, pero ahí están, tenemos que afianzarlos, tenemos que profundizar en ellos porque podemos conseguirlos. Están a nuestro alcance. Bien, continuaremos leyendo el Sermón de la Montaña, Dios mediante, el próximo día. De momento hoy nos quedamos aquí y así lo podemos digerir.